pico que te mencioné en el espacio anterior y que no vamos a redundar en ello, es importante también, las sanciones de los gringos nos tienen azotados. Y eso hay que decirlo públicamente, o sea, los tienen azotados, nos tienen fregados como país. ¿Por qué razón? Porque tenemos un bloqueo financiero, no podemos tener medios de pago adecuados desde el punto de vista internacional, tenemos bloqueos comerciales también. Llegó el momento también de sindéresis entre gobierno y oposición y que se sienten a llegar a acuerdos de gobernabilidad de alguna forma para que los gringos empiecen a laxar las sanciones. Porque nos guste o nos disguste, los gringos tienen un brazo muy grande en la economía mundial y eso no nos ayuda y ciertamente es uno de los minados más importantes de confianza, aparte del marco jurídico que te mencionaba, para los inversionistas extranjeros. Entonces el consenso en el escenario político determina en efecto el escenario económico también. Lamentablemente, porque los gringos nos han condicionado a eso, Francia. O sea, los gringos dicen, tienen que sentarse en México para llegar a acuerdos, y entonces si llegan a acuerdos, entonces laxamos las sanciones. Bueno, si tenemos que sentarnos en México para llegar a acuerdos, por el bien de la economía del país y por el bien de todos los venezolanos a pie, ¿por qué no hacerlo? Es la pregunta. Y yo creo que además de estos planteamientos políticos deben hacerse en el tiempo, deben hacerse conversaciones fehacientes entre los sectores políticos del país para que se encamine el escenario económico venezolano hacia una salida que beneficie a todos los ciudadanos del país. No puede ser que se inicie una mesa de diálogo un día y mañana se levante porque, porque no me gustó cómo estaba esta hoja colocada sobre la mesa. Entonces, hay escenarios que hay que evaluar también, porque cuando nos levantamos de la mesa de diálogo, entre otras cosas, fue por la detención de Alex Saab, y eso, de alguna manera, o en toda manera, mejor dicho, ha afectado el desenvolvimiento de la economía y del escenario político nacional, y es lo que afecta al venezolano. Totalmente de acuerdo. La agenda no puede basarse en mezquindades políticas. La agenda tiene que ser social y económica, mi querida amiga, en este momento. Esa es mi modesta opinión. No podemos estar de parte y parte, me refiero a oposición y oficialismo, discutiendo temas políticos a estas alturas de la vida, donde tenemos todos que apostar por la recuperación de la patria. Entonces la agenda tiene que ser económica, social y, como tú bien dices, Francis, sostenida en el tiempo, porque yo creo que juntos se puede llegar a cosas bien interesantes para lo que te estaba diciendo, la activación del sector petrolero, la activación del sector industrial, del sector secundario de la economía. Hay cosas que se pueden hacer, pero tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos. Ahora que habla del escenario petrolero, también es importante la inversión que usted dice, y esto en gran magnitud, porque la industria venezolana de petróleo necesita una gran inversión. ¿Cómo se vislumbra desde el escenario financiero la posibilidad de que se reactive en su totalidad o que se logre que produzca la empresa venezolana, la mayor empresa venezolana, Petróleos de Venezuela, en este momento en Venezuela? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Qué posibilidades hay de que se invierta en la industria para que se logren los resultados esperados, se avance en cuanto a la producción, por ejemplo? Te doy un tubazo. Año que viene está entrando en Venezuela están entrando en Venezuela tres fondos bien importantes. Uno es el Fondo Gramercy americano con licencia de la OFAC, ¿okay? Para que no sepa, es la oficina que pone las sanciones y regula las sanciones en Venezuela. Con licencia de la OFAC por 1.200 millones de dólares para inversión fundamentalmente gasífera. Dos, está entrando un fondo de Luxemburgo, también con capital mixto americano y europeo, para explotación petrolera pura, también por un calado similar desde el punto de vista económico. Estamos hablando también de cerca de 1.000 millones de dólares. Tres, está entrando ciertamente una inversión, no directamente de la Siemens, pero indirectamente, ¿okay? Con algunos digamos que elementos importantes para la explotación gasífera que son marca Siemens, por cerca de 800 millones de dólares. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares si te pones a sacar la cuenta. Para poder duplicar la producción de petrolera, la Cámara Petrolera Venezolana dice que se necesitan 10.000 millones de dólares, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Todavía estamos distantes de esto. No obstante, el año entrante está ya ingresando capital extranjero autorizado por la OFAC para y poder eso mejorar. Tiene que ver mucho con la reunión, con las reuniones, las dos que se han venido gestionando desde los gobiernos de Washington y Caracas. Totalmente, por eso es importante promover esas reuniones, seguir las reuniones, un poco, nuevamente, ¿para qué seguir en esta disputa eterna si lo que estamos apostando todos, tú, la gente en la calle, este servidor, es a la recuperación del país, Francia? Yo creo que estas disputas además son anacrónicas, son muy antiguas. Ahora bien, hablando del escenario internacional y de cómo está Venezuela en ese contexto, le consulto, la reapertura de la frontera colombo-venezolana y el restablecimiento de las relaciones entre ambos países beneficia en el escenario económico y financiero de nuestro país. Sin duda, Venezuela y Colombia han sido socios comerciales desde el siglo XIX. De hecho, el primer socio comercial de Venezuela no fue los Estados Unidos históricamente, siempre ha sido Colombia. ¿Qué ha pasado? Nosotros pasábamos alrededor
47.000 millones de dólares al año solamente en actividades comerciales entre ambos países. ¿Okay? De alguna forma, Venezuela ha sido un gran exportador de materia prima a Colombia. ¿Okay? Y Colombia ha traído productos semiterminados y terminados a Venezuela porque es un país con un aparato industrial y de transformación mucho más importante que el venezolano. Si nosotros cuidamos la simetría de intercambio, y si el gobierno se da, y las cámaras también privadas se dan, a cuidar la simetría del intercambio, ¿en qué sentido? De alguna forma, si hay vuelos de Colombia a Venezuela, pues tiene que haber vuelos de Venezuela a Colombia. Si hay exportación en un monto de materia prima a Venezuela, pues esperemos que una cantidad similar entre en producto terminado y semiterminado a Venezuela también, de productos colombianos me refiero. Sin duda es un círculo virtuoso para poder no solamente mejorar la economía venezolana, también apostar positivamente a la economía colombiana. Yo creo que es beneficioso para los dos países y por fin se dejaron de la tirantez que existía entre Venezuela y Colombia. Gracias a Dios, Petro, en un acto de desinterés y se volteó hacia Venezuela y dijeron, mira, ya basta de esta pelea sin sentido, vamos a hermanarnos nuevamente y a ser socios comerciales, como lo ha sido toda la vida. Además de los aspectos comerciales necesarios para el desarrollo de estas relaciones entre Colombia y Venezuela, ¿qué otros aspectos deberían estar presentes en esta nueva era de relaciones entre los dos países? Yo creo que tenemos que vernos como un mercado global. El mercado venezolano pesa unos 27, 28 millones de personas. El mercado colombiano son 51 millones de personas. Juntos somos casi 80 millones de personas. Si nosotros nos empezamos a ver como un mercado más global, un mercado que puede justamente sumar a ambos países, tenemos mucha más fuerza de cara a lo que son negociaciones internacionales, de cara a hacer alianzas y exportaciones conjuntas fuera del territorio colombo-venezolano. Podemos tener mucha más fuerza también de consumo, porque ya no tenemos 27 más 50 millones de habitantes, sino tenemos 80 millones de consumidores. No estoy hablando del sueño de la Gran Colombia, estoy hablando de alianzas comerciales. De hecho, yo creo, y estrategia, yo creo que la incursión de Venezuela nuevamente en Mercosur, que ojalá se va por ese camino también. O sea, la posibilidad de que Venezuela se haga, de la Comunidad Andina de Comercio, no Mercosur, de que Venezuela se haga de un mercado más grande que el propio y que estos países también se puedan beneficiar de las bondades y recursos de Venezuela, puede ser bien interesante como una masa de consumo, además, dentro de un mercado global que está bastante complicado por la guerra Rusia-Ucrania. Eso le iba a consultar, cómo el escenario internacional, cómo la guerra en Ucrania, la actual situación que vemos en Europa, en Estados Unidos, con una inflación que también en Reino Unido, que también se ve afectado por el tema económico, ¿cómo se ve Venezuela en este momento? ¿Cómo nos puede beneficiar o afectar el escenario económico internacional? El momento que nos vemos, Venezuela particularmente, como un gran productor de materia prima y fundamentalmente de commodities como el petróleo y el gas, somos un factor bien clave desde el punto de vista económico y geopolítico. Eso es indudable. Recuerda que las cuencas donde es más fácil extraer petróleo y donde hay además reservas inconmensurables de petróleo y gas son fundamentalmente, curiosamente, la venezolana y la iraní, que son dos países sancionados. Es donde es fácil extraer y logísticamente movilizar el petróleo. Nosotros estamos pegados a los Estados Unidos, que es un gran consumidor de petróleo. Al haber mermado la producción de Rusia por el conflicto ruso-ucraniano, recuerda que Rusia era el segundo productor de petróleo del mundo, que en este momento, además de ser sancionado, bloqueado, etcétera, pues, y de estar en guerra. Y de estar además en guerra, cosa que es bien lamentable y dolorosa para ambos países en conflicto. Pues tiene complicaciones logísticas para poder movilizar y tiene complicaciones comerciales y sancionatorias para poder movilizar el petróleo. Un momento de oro, ¿okay? Y no quiero hacer fiesta por una situación bélica que beneficia a Venezuela para nada, eso es algo lamentable internacionalmente. Pero este es un momento de oportunidad muy interesante para que Venezuela se erija nuevamente como el gran proveedor energético que ha sido históricamente. Venezuela y Latinoamérica en general, curiosamente, con la crisis, como tú mencionabas, de los Estados Unidos, los mercados que además, ayer con el aumento de las tasas del FED, los mercados y la bolsa se dan nuevamente para el diálogo. Gran Bretaña con una inflación impensada, Europa complicada por el conflicto ruso-ucraniano, Estados Unidos también, como tú dices, una situación lamentable desde el punto de vista de consumo. Curiosamente, Latinoamérica está en crecimiento económico en comparación con el resto de las regiones. Es un momento bien clave